Bueno, seguimos con Miguel Salinas Chávez, desde Guadalajara, México, entrando ya de lleno en el último candidato que quedó pendiente de conversar en este momento, que es justamente Andrés Manuel López Obrador. Candidato casi, digamos, favorito para la mayoría de los mexicanos, pero también un hombre de izquierdas complejo, ¿no es cierto?, sin duda, y nos va a desasnar. 64 años, creo que tiene, viene de una coalición que es Morena, PT y el PES, ¿no? Supongo que partido. Y la coalición se llama Juntos Haremos Historia. Ese es lo que López Obrador está llevando adelante. Miguel, seguimos, si nos fueras tan amable en profundizar sobre López Obrador. Por supuesto que sí. Andrés Manuel López Obrador, como había mencionado al principio de la entrevista, es en esta ocasión por tercera vez candidato a la presidencia de la República. Él ha contendido por muchos cargos a lo largo de su vida política, de su carrera política, que es muy larga, tiene 40 años ya de militancia política, y el único cargo que sí ha ganado, el único de elección popular, es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. Él, su primer cargo fue, su primer candidatura fue candidatura a gobernador del estado de Tabasco. Él es del estado de Tabasco. Tabasco es un estado al sur de México, uno de los estados más pobres del país, de los más ricos en recursos naturales y al mismo tiempo de los más pobres en cuanto a riqueza, riqueza humana, ¿no? Él fue candidato, si no mal recuerdo, por ahí del 96 al gobierno del estado, de su estado. Evidentemente no ganó, y desde ahí empezó a mostrar un poco ese colmillo salvaje, digamos, porque realmente así es, que lo caracteriza, ¿no? Él hizo cierres de carreteras, quemó pozos petroleros, hizo actos de vandalismo, de resistencia civil violenta, y finalmente, no logró imponer su capricho, digamos, de ser el candidato a gobernador. Creo que había sido ya candidato antes, si no mal recuerdo, como por ahí del 90, y luego en el 96 volvió a ser el candidato. Y la primera elección que él ganó fue precisamente en el año 2000 en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador siempre fue un militante priista del PRI desde los años 70, si no mal recuerdo. Creo que él inició su carrera política por ahí del 76 más o menos, y siempre fue un militante priista convencido. Después, a partir de 1988, que se da una ruptura dentro del PRI, y una parte de ese PRI fue el que se sale para formar el Partido de la Revolución Democrática, este partido de izquierda, con las mañas del PRI, pero más retorcido porque representaba a esa izquierda radical, que no tenía cabida dentro del PRI. Entonces, Andrés Manuel López Obrador es parte de estos fundadores de este nuevo partido. Él fue dirigente de ese partido y después fue candidato y jefe de gobierno del año 2000 al año 2006. Hizo cierta obra pública en la Ciudad de México, buena, concesionó mucho, por ejemplo, el centro histórico en la Ciudad de México, uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, y él lo transformó junto o de la mano con Carlos Slim, a quien le concesionó, le vendió grandes partes del centro histórico para que lo convirtiera en centros de desarrollo, con hoteles de clase mundial. Ahorita es una zona que está, pues, es relativamente segura para el turismo, ¿no? Pero al mismo tiempo él se involucró en muchos escándalos de corrupción en el año 2000, del año 2000 al 2005, que él fue gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque él estaba preparando evidentemente su candidatura para el año 2006 para ser presidente de la República. Se le captó, se le descubrió en escándalos de corrupción, cobrando digamos, cuotas o exigiendo dinero a empresarios a cambio de obra pública. Eso quedó evidenciado porque algunos de estos empresarios lo grabaron en video. De hecho, un empresario argentino de nombre Carlos Ahumada fue quien lo grabó en video entregándole dinero a sus colaboradores, ¿no? Entonces eso fue un escándalo tremendo, pero él contaba con el apoyo de la izquierda más radical en la Ciudad de México,
y en el año 2006 le toca contender por primera vez contra Felipe Calderón, esposo de Margarita Zavala, como ya había mencionado, y yo creo que es la impresión generalizada de que él sí ganó la elección en el año 2006, y porque la diferencia fueron de menos del 1%, menos del 1% de diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente yo creo que sí operó el aparato gubernamental para darle el triunfo a Felipe Calderón, porque Vicente Fox, que era el presidente de México en ese momento, era el principal enemigo político de Andrés Manuel López Obrador. Entonces él operó para evitar que llegara a ser presidente. Él continuó a partir del 2006, y que no le reconocieron su triunfo, y que evidentemente se dio este fraude, digamos, electoral. Él impuso un plantón, es decir, una concentración de gente que se quedaron a vivir día y noche en la avenida más importante del país, que es el Paseo de la Reforma. No sé si tú has tenido oportunidad de estar en la Ciudad de México, querido Juan Manuel, y seguramente conoces Paseo de la Reforma, que es como los Campos Elíseos de París. Es la avenida sobre la que está la embajada de Estados Unidos, y muchas embajadas del mundo están en esa avenida. Está el principal ícono de la ciudad, que es el famoso La Victoria Alada, que se conoce como el Ángel de la Independencia. En fin, está el castillo de Chapultepec. En fin, es una avenida que es la arteria principal de la Ciudad de México. Bueno, pues él la toma a lo largo de varios kilómetros y pone gente ahí para vivir día y noche, cerrarla y manifestarle al mundo su inconformidad. Esto causó pues obviamente un daño patrimonial muy grande a toda esa zona, y finalmente pues, se retira y ya acepta, digamos, que no van a reconocerle su victoria, se repliega y reorganiza su movimiento de oposición a lo largo del todo el sexenio del 2006 al 2012, donde él vuelve a lanzarse, ya ahora formando este movimiento de regeneración nacional que se llama Morena, por eso es por Movimiento de Regeneración Nacional. Lo lanza y se convierte en su plataforma política, que posteriormente convierte en partido político en el 2012, que es cuando compite contra el actual presidente de México, que es Enrique Peña Nieto. En esta segunda ocasión, la diferencia sí fue mucho mayor entre Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel, fue alrededor de 3 o 4% de diferencia. Evidentemente ahí el aparato del gobierno también operó para ayudar o beneficiar a Enrique Peña Nieto en contra de Andrés Manuel López Obrador. Él en esa segunda ocasión se repliega sin levantamientos sociales ni nada, simplemente se repliega y comienza a partir del 2012 yo creo que la que sería la campaña presidencial más larga de la historia de nuestro país, porque lleva 6 años en campaña visitando a todos los municipios del país, que son alrededor de 2.500 municipios que hay en todo el país. Él los ha visitado todos. Sin embargo, la diferencia entre el año 2006 y el 2012 es que en el año 2006 él llegó llegó a su cúspide de popularidad, porque era el jefe de gobierno, estaba en todos los medios, era un hombre del cual se hablaba en todos lados, y pensó que con su popularidad únicamente le bastaba para llegar a ser el siguiente presidente, pero no fue así. En el año 2012 llegó con una plataforma y un proyecto de nación mucho más consolidado, más pensado, más meditado, más de Estado. Sin embargo, tampoco llegó. Él no hizo mucho aspaviento al ser derrotado, porque sabía que no era su última oportunidad. En este caso, en el año 2018 en el que estamos ahora, él sí sabe que esta es su última oportunidad. Ya no va a volver a ser candidato a la presidencia, porque tendría que ser candidato a los 70 años. Evidentemente ya no lo va a hacer para el 2024. Entonces, en esta ocasión,
a diferencia de las anteriores, lo que le había ganado mucha simpatía a López Obrador y mucha credibilidad es que él siempre había denunciado a un grupo de interés que él denomina la mafia del poder, que concentra a empresarios, políticos, pues militares y gente fuera del país que tiene injerencia en las decisiones políticas del país. Esa mafia del poder se confabuló para evitar que él llegara a la presidencia. Él lo ha dicho muchas veces y mucha gente, bueno, lo ha dado por cierto que es así. Y en cierta medida sí tiene la razón, o sea, en el sentido de que sí se ha operado contra él, de que sí existe este grupo que opera por sus beneficios, eso está a la vista, evidentemente. Sin embargo, esa denuncia que él hizo de líderes sindicales, de empresarios, de ciertos líderes políticos, etcétera, que eran miembros de la mafia del poder, resulta que en este año 2018 él invita a esta gente que él denunció durante el 2006 y el 2012 como la peor gente del país, como los representantes de lo peor de la política nacional, los invita a que se sumen a su campaña y muchos de ellos por ambición aceptan y él los redime, es decir, les dice, ok, ustedes eran malos, pero como se pasaron a mi bando, ahora ya son buenos. Yo los voy a convertir en gente de bien, entre comillas. Sin embargo, ahí es donde mucha gente, incluyéndome, dijimos, esto ya perdió totalmente su validez, por lo que uno hubiera o había apoyado a López Obrador en cuanto a ser un representante de la oposición a este tipo de prácticas políticas tan repudiables, pues ahora él resulta que las está cobijando y los está invitando a gente, incluso delincuentes confesos, gente que ha estado en la cárcel, que se sabe que han cometido delitos muy graves, él los está invitando y los está haciendo candidatos a diferentes cargos a lo largo y ancho del país. Y además ha hecho una serie de propuestas sociales que han tenido mucho impacto y que la gente evidentemente no ve con buenos ojos. Yo creo que una de las más relevantes fue el abrirse a la posibilidad de legalizar las drogas en un país que está desmoronándose precisamente por el problema del narcotráfico, y el hecho de pensar en legalizar las drogas es evidentemente pasar de la ilegalidad a la legalidad a estos delincuentes para que se conviertan de delincuentes en empresarios, ¿no? Lo cual sería un disparate y sería el suicidio para México. Pero además, y más grave aún es... Sí, no me equivoco. No, déjame terminar este punto del narcotráfico. Sí. Algo tan grave como eso es que él ofreció una amnistía a los narcotraficantes, que es algo gravísimo. Es lo mismo que ofreció el presidente Santos en Colombia, de decirle a las FARC, ustedes que han sido lo peor que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, pues ahora los invitamos a que se conviertan en parte de la sociedad civil y puedan tener aspiraciones para gobernar. Bueno, pues esto es lo que les está ofreciendo López Obrador a las bandas de narcotraficantes, al ofrecerles esta amnistía, es decir, perdonarles sus delitos para pacificar el país, entre comillas, lo cual es una locura. ¿Por qué? Porque además representa que López Obrador está asumiendo una parte del poder del gobierno que no le corresponde. En México, como imagino que en la mayoría de los países del mundo, el poder está dividido en tres sectores, digamos, el poder legislativo, que es el que emite las leyes, que es los diputados, los senadores, el poder judicial, que es el que aplica la ley, ¿no? Jueces, etcétera, policía, y el poder ejecutivo, que es el gobierno como tal, el presidente y su gabinete. Pero el poder ejecutivo no puede legislar ni puede ejercer la justicia como tal. Para eso está el Poder Judicial. El hecho de que López Obrador esté diciendo que él ofrece una amnistía y perdona los pecados, literalmente, o sea, perdona los delitos, está asumiendo parte de ese gobierno, de esa parte del ejercicio de gobierno de poder que no le corresponde porque pertenece al Poder Judicial. Es decir, ya desde ahorita está dando visos de que disolvería las otras dos partes del poder para asumirlas él como un dictador plenipotenciario, ¿no?
lo cual es muy grave. Él evidentemente es el candidato que está representando la izquierda en México y con todo tipo de plataformas que en otro momento él había rechazado y que ahora está aceptando, como este pacto con la delincuencia, como invitar a los políticos más corruptos del país, como el aborto o los matrimonios homosexuales a los cuales él se había opuesto y ahora lo está aceptando simplemente pues porque las plataformas que lo están impulsando se lo están exigiendo, ¿no? Está ofreciendo también en la parte económica una cantidad de disparates que no tienen ningún sustento, como por ejemplo en México, como consecuencia de este mal aplicado modelo económico del neoliberalismo, se ha arrojado a la calle a millones de jóvenes. Tenemos nosotros ahorita en México una oportunidad histórica porque tenemos algo que se llama un boom generacional, es decir, la mayoría de la población del país actualmente tiene menos de 30 años. Entonces, eso que podría ser una gran fuerza económica para el país está desperdiciada porque esa fuerza laboral no se está aprovechando, ni hay oportunidades de estudio para ellos, ni laborales tampoco. Entonces, se les conoce como ninis, o sea, ni estudia ni trabaja. Bueno, pues estos ninis que realmente no hacen nada de provecho, Andrés Manuel López Obrador les está ofreciendo un subsidio de alrededor de $150 mensuales, con lo cual, bueno, a lo mejor la gente no vive con eso, pero cuando menos para alguien que no tiene nada, $150, pues evidentemente sí le alcanza para, aunque sea con muy poco, para sobrevivir un mes. Entonces, él está ofreciéndole a más de 2,5 millones de jóvenes que están en esta condición, darles este subsidio de alrededor de $150 mensuales, con lo cual él tendría a su disposición una fuerza social, política, sí, que podría movilizar para defenderlo y blindarlo ante las medidas económicas o políticas que él tome, que sean impopulares y a los cuales la mayoría de la población nos opondríamos. Y entonces él sacaría a estos becarios que tendría a sueldo para defenderlo o para intimidar a sus opositores, lo cual evidentemente es una situación muy grave. En realidad eso es un poco lo que estamos viendo en toda Latinoamérica, porque hemos visto en la Argentina comenzaron los planes jefas y jefes de hogar hace tiempo atrás, que era para la gente que no tenía empleo. Había habido la especificación, eso había dejado muchas empresas que cerraran. Por lo tanto, eso trajo aparejado mucha gente desempleada y necesitaba apalear una circunstancia, digamos, de peligro social. Después se institucionalizaron, pasaron a planes sociales, etcétera. Lo mismo lo adoptó Brasil, lo adoptó Uruguay, lo adoptó Perú, lo adoptó Bolivia, es decir, se fue adoptando en prácticamente todos los países. Sí, es un poco eso. La gente no trabaja, no estudia, pero cobra como para hacer un paliativo circunstancial en un estado de emergencia, pero no para transformarlo, como terminó acá en la Argentina y en otros países, en un estándar permanente. Eso es lo que más o menos percibimos que este señor planea en México, ¿no? Así es, efectivamente es algo muy delicado, muy peligroso. Y además, pues él efectivamente está sacando del recetario de la abuela, como diríamos, medidas económicas que en México, bueno, ya se probaron que no funcionan y no van a funcionar aunque él diga que sí. Él está sustentando toda su plataforma política y su credibilidad en el hecho, en una frase muy simple que es: yo voy a acabar con la corrupción porque yo no soy corrupto y voy a gobernar con el ejemplo, y a partir de que yo llegue al poder, todo mundo en México ya va a dejar de ser corrupto, lo cual es evidentemente una locura, está fuera de la realidad, porque además cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México no lo logró. O sea, evidentemente hubo corrupción tanta o más en su periodo de gobierno como la que había habido antes, entonces no cumplió esa parte de que no iba a haber corrupción. No tiene realmente un sustento, porque mucha gente que le dice, ok, tú dices que vas a pagar $150 a más de 2 millones de personas, ¿de dónde va a salir ese dinero? Entonces él dice, bueno, con el dinero que nos estamos ahorrando, que nos vamos a ahorrar de la corrupción, de ahí va a salir. Pero bueno, sacando cuentas, evidentemente esto no tiene sustento. Eso es
ya quedó demostrado. Pero él está sacando muchas de las recetas famosas que llevaron a la quiebra a Venezuela. Muchos de sus principales asesores y gente que formaría parte de su gobierno sí están diciendo claramente que México, con un gobierno de López Obrador, se insertaría en la revolución bolivariana que inició en Venezuela y que ellos quieren y desean extender a todo el continente, lo cual es muy grave. Además, han hablado ya incluso de esa famosa palabra que es la expropiación de empresas privadas que se opusieran a el régimen, y lo han dicho así, tal cual, ¿no? Entonces, evidentemente eso ha levantado pues mucha polémica y ha prendido las alarmas en todo el país, y a partir de esta semana, estamos en la última semana de mayo, iniciaron una serie de alertas de parte de las principales empresas a nivel nacional, advirtiendo a sus trabajadores el peligro que representaría para la economía nacional que una persona como él llegara al gobierno. Eso ha generado pues mucha polémica, porque evidentemente muchos de los seguidores de él están muy asustados de que sí vaya a tener un impacto real este llamado de atención del empresariado mexicano sobre esta alerta, ¿no?, en contra de López Obrador. López Obrador también, aparte, representa a la masonería clásica en México, y muchos de sus seguidores son furibundos anticatólicos, ¿no? Una de ellas es su representante en la Ciudad de México, que está contendiendo para jefa de gobierno, que es Claudia Sheinbaum. Es una judía de izquierda radical, que una de sus principales medidas que tomó como gobernante de una parte de la Ciudad de México fue mandar demoler un templo católico, simplemente pues porque ella quiso hacerlo, ¿no? Tirando las imágenes a la calle, es decir, un agravio completo a la religión. Eso es el tipo de gente con la cual él quiere gobernar al país, y esto es lo que evidentemente ha generado mucha incertidumbre, mucho temor. Sin embargo, hay dos factores, o tres, yo diría tres factores, que están jugando en contra de López Obrador, que nos da la esperanza de que no va a ganar en esta ocasión por tercera vez. El primer factor es que el gobierno de México, el gobierno en turno, el que sea, siempre es un actor activo, es un participante activo en los procesos electorales. Eso, yo me imagino que eso es en todo el mundo, pero particularmente en México es muy conocido. Siempre el gobierno opera políticamente y beneficia a algún candidato, y generalmente al que beneficia pues es el que gana. En este caso, Andrés Manuel López Obrador no es el candidato al que estaría beneficiando el gobierno de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino sería el candidato José Antonio Meade. Ese es un factor que tiene un peso muy grande, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tiene los recursos, tiene la infraestructura, la gente, la información para poder mover la balanza, ¿no?, hacia donde ellos decidan o deseen. Otro factor en contra que tiene López Obrador es el mismo aparato del PRI. El PRI es el partido más extendido, evidentemente, a lo largo del país, el que tiene más presencia, el que tiene más infraestructura, más representantes. Y es una maquinaria política que se echa a andar cada 6 años o cada vez que va a haber una elección, para hacer lo que ellos mejor saben hacer, que es captar votos de forma legal o ilegal, porque evidentemente eso ya está por descontado. El PRI es el maestro de las artes malignas, ¿no?, de la política mexicana. Entonces, esa es una maquinaria que se mueve independiente del gobierno, pero que en esta ocasión pues irían de la par para conseguir que sea José Antonio Meade el factor que pueda ganar esta elección. Y el tercer hecho que puede mover en contra de los intereses de López Obrador esta elección es el peso y el voto católico. El voto católico evidentemente no está con López Obrador, o sea, la mayoría del voto católico no está en contra de López Obrador.
está inclinándose hacia José Antonio Meade, lo cual es muy importante decirlo porque el voto católico, como ya mencioné hace rato, es el que tendría en sus manos el poder de elegir quién sería el próximo presidente. Y te doy un dato muy concreto. Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, ganó la elección con un poco más de 19 millones de votos en el 2012. Actualmente, como te decía, el padrón electoral en México es de alrededor de 80 millones. De esos 80 millones, el 80% es voto católico, son 70 millones de esos 80 más o menos, ¿no? Si una tercera parte, solamente una tercera parte de esos 70 millones de votos católicos fueran hacia uno de los candidatos, es decir, por ejemplo, hacia Meade, solamente una tercera parte, con eso ganaría. ¿Por qué? Porque serían más de 20 millones, 23 millones de votos. Entonces, solamente con el voto católico tendría el suficiente margen para ganar. Pero si además se le suma el voto que se le llama duro, es decir, el voto que tradicionalmente vota por el PRI, que son sindicatos y diferentes grupos a lo largo y ancho del país, que más o menos se calcula que es de entre 8 a 10, digamos 10 millones de votos duros, o sea, el voto seguro que tiene el PRI, más el voto católico, sin duda podría por mucho derrotar a López Obrador, ¿no? Que esperemos que eso pase, porque no queremos ni necesitamos en México, ni deseamos un gobierno comunista de izquierda, bolivariano, que nos lleve al desastre en el que está ahorita sumido Venezuela o Nicaragua o cualquier país donde se aplique el gobierno, cualquier modelo comunista, ¿no? Vamos a te quiero hacer preguntas muy breves porque se nos está yendo el tiempo. Bien. Recién planteabas el voto católico, ¿no? Y le dabas mucha importancia al voto católico, 70 millones, etcétera, de un electorado de casi 80 millones de habitantes. ¿Cuánto peso tiene ese voto católico en un país donde la masonería tiene tanta fuerza, donde hay estas disparidades sociales, tal vez, y donde, bueno, el narcotráfico, ¿no es cierto?, los carteles cumplen un rol tan fuerte y también como signos muy anticatólicos? ¿Hasta qué punto el católico está comprometido electoralmente frente a un candidato pro vida como puede llegar a ser Meade? Pues yo te diría que poco, realmente, porque si bien el voto católico es el mayoritario en el país, también hay que decir que es donde se concentra la mayor cantidad de abstencionismo, es decir, la mayoría de los votantes católicos no salen a votar por ignorancia, comodidad, apatía o por lo que tú quieras. El mejor aliado que tiene la masonería en México, aunque parezca contradictorio, y es duro lo que voy a decir, pero es real, el mejor aliado que tiene es la jerarquía católica. ¿En qué sentido o por qué lo digo? Porque la jerarquía católica ha sido muy laxa en su parte de promover o incentivar o motivar o promover que la gente salga a votar. Es decir, la apatía o la inacción de la jerarquía católica le ha facilitado el camino a la masonería para que ellos puedan estar gobernando, porque de otra forma, es decir, si la jerarquía católica movilizara el voto católico, lo orientara, cuando menos dijera, bueno, tienen que salir a votar por candidatos que están a favor de la vida, con estas características, etcétera. Por ley también están restringidos, digo, tampoco se trata de ellos, no, la jerarquía católica no puede salir a decir no voten por un candidato o voten, no pueden salir a hacer ese proselitismo, pero sí a orientar el voto. Y en orientar el voto es decir por qué candidatos, con qué características o qué plataformas se pueden elegir y cuáles no, que se contraponen. Entonces ahí yo creo que la masonería sí tiene ese aliado en la parte de la inacción de la jerarquía católica. Otro de los temas es, recién planteabas, ¿no?, que López Obrador tiene una vinculación, o por lo menos su interés es dar la amnistía a los delincuentes, ¿no? Eso es negociar con los capos del narcotráfico, según reza algunos periódicos mexicanos, y perdonaría a quienes entraron en este mundo por necesidad. Ese es un poco el planteamiento. Pero los carteles tan importantes que se manejan en México, la violencia, tal caso de Michoacán, ¿no es cierto?, que
ha hecho mucho eco en el mundo, ¿no? De que la población se levantó y que salió en defensa de los valores propios porque, bueno, por los secuestros, todo lo que había, aparte de las vendetas. Claro. Y que las Fuerzas Armadas, de alguna manera, también López Obrador pretende fusionar policía, marina, ejército y transformar en una especie de Guardia Nacional. Lo que yo percibo es hasta qué punto ese, que seas escueto en esa respuesta, y después se concentra mucho en la política interna, ¿no? Seguridad, etcétera. Pero no hay desafíos en la política exterior. No vemos que ninguno plantea una política exterior concreta. ¿Por qué? Bueno, sobre la primera pregunta, lo que quiere hacer López Obrador, es lo que nosotros estamos viendo, es más bien disolver las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina. ¿Por qué? Tú sabes perfectamente que la izquierda siempre ha tenido esa fobia, es absolutamente anticastrista, porque para ellos el ejército y las fuerzas armadas, las fuerzas del orden en general, representan la represión a la cual ellos tratan de combatir. Entonces López Obrador sí está planteando la idea de disolver al ejército. No lo ha dicho evidentemente con esas palabras porque sabe que se lo echaría encima y eso implicaría incluso hasta un golpe de estado, pero sí es lo que quiere hacer, ¿no? Disolver las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército y convertirlas en una fuerza, como tú dices, una policía, una guardia civil o como lo quieras llamar, que esté totalmente supeditada a su control y quitarle las herramientas que distinguen a un ejército, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro, sobre la política exterior, un apunte último. El narcotráfico es un gran elector en México, desgraciadamente, en cuanto a que ellos financian. O sea, el narcotráfico también es un actor de peso porque financia muchas campañas políticas. De hecho, está por hacerse público en los próximos días. Todavía no sabe qué es, pero ya viene una noticia fuerte de dinero proveniente del narcotráfico que ha entrado a financiar, parece, la campaña de López Obrador y la de Ricardo Anaya, pero básicamente el golpe más fuerte es contra Andrés Manuel López Obrador, de que dinero del narcotráfico llegó directamente a financiarlo. Sobre la política exterior, evidentemente en México el tema de política exterior a la gente realmente no le importa, o sea, esa es la realidad. Nosotros somos un país que vive muy hacia adentro, que ve muy hacia sus adentros. La gente realmente no tiene mucho una noción de lo que está pasando en el mundo. México siempre ha sido un país neutral en muchos sectores, ha manejado una política exterior muy conservadora en el sentido de tratar de no involucrarse en conflictos externos, pero en el caso de López Obrador esto se sería llevado al extremo, al punto de decir nosotros nos vamos prácticamente a aislar del resto del mundo y vamos a vivir solamente para nuestra política interna, que eso tampoco es posible en un mundo totalmente globalizado, eso es evidente. Quien sí ha presentado una propuesta externa activa es José Antonio Meade. Pues evidentemente él entiende muy bien cómo se mueve el mundo porque él fue canciller, fue secretario de Relaciones Exteriores, entonces él sí sabe cómo se manejan las relaciones, sabe que México no se puede aislar, y menos ahorita que estamos viendo la posibilidad de parte de Donald Trump de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha sido una de las principales fuentes de ingreso para el país o para un grupo de empresarios en el país, y esto necesariamente va a hacer que México tenga, el próximo gobierno, que voltear sus ojos hacia afuera. Eso es lógico y evidente, ¿no? Claro. Una pregunta y la última. Vladimir Putin tiene una simpatía por algunos gobiernos revolucionarios en nuestro continente, y particularmente tiene, por supuesto, una llegada muy grande sobre Evo Morales, sobre Nicolás Maduro en Venezuela, y sin duda ha manifestado abiertamente su simpatía hacia Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto genera algún tipo de irritación de alguna naturaleza? Mira, es una pregunta muy interesante la que tú haces, porque México históricamente es un país, no me voy a desviar de la pregunta, pero la vamos a enlazar. México es un país eminentemente anti-norteamericano por naturaleza,
pues por las agresiones que sufrimos en el siglo XIX, por la invasión, el que nos hayan arrebatado la mitad de nuestro territorio, en fin, esa historia que todo el mundo ya conoce. México siempre ha sido un país muy anti-norteamericano, cuando menos del centro hacia el sur. Y lo que ya te había mencionado al principio bueno, lo que hemos comentado en alguna ocasión, los estados del norte son muy pro-norteamericanos. Bueno, por esta postura anti-norteamericana, México siempre ha simpatizado con los gobiernos que son anti-norteamericanos, que son los contrarios a Estados Unidos. Por eso en México también ha tenido o tuvo muchos años mucha simpatía la Unión Soviética, como la tuvo la Alemania nazi, por ejemplo, también en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que es importante decirlo. ¿Por qué? Pues porque eran los enemigos de Estados Unidos. En el caso actual, el principal rival de Estados Unidos es Rusia, evidentemente, el presidente Putin. En México a Putin se le ve con mucha simpatía. En general, la gente que tiene una idea, cuando menos general, de quién es Putin, lo ve con buenos ojos, lo ve como efectivamente el héroe contra el villano norteamericano. Sin embargo, ahorita esa percepción de mucha gente, incluso católica, que veía con muy buenos ojos a Putin, ha ido cambiando efectivamente, porque Putin tiene una simpatía abierta y apoyo a López Obrador. Entonces eso ha ido haciendo que ya, por ejemplo, Donald Trump ya no sea el tan villano y Putin ya no sea tan héroe, ¿no? Estamos en ese sentido debatiendo en esa parte donde la gente sí está cambiando su criterio, porque sí se ve que Rusia está apoyando a López Obrador, pero mucha gente la mayoría, es un dato muy importante, la mayoría de la población en el país está en contra de López Obrador, aun cuando las encuestas digan que él podría ganar, pero la mayoría de la gente está en contra de López Obrador. ¿Vos podrías decir que hay una manipulación en las encuestas y en las absolutamente. Sí. Y un dato importante es que se ha hecho el descubrimiento en los últimos días de que la mayoría de los seguidores en las redes sociales, tanto de Twitter, Facebook, etcétera, o sea, de las redes sociales más importantes en México, la mayoría de los seguidores que tiene López Obrador son seguidores virtuales, o sea, que no son personas, son bots que se conoce, y están en servidores en Rusia y en Venezuela, curiosamente, ¿no? Y eso es un dato ya duro, no es una especulación, sino ya se comprobó que mucho del apoyo o supuesto apoyo mediático que ha logrado tener López Obrador, mediático en las redes sociales, que eso a su vez ha inclinado las encuestas, resulta que es apoyo que está hecho, que tiene su base, que tiene sus servidores en Rusia y en Venezuela. Así que yo creo que es un dato revelador para darnos una idea de cómo se están moviendo las cosas. Miguel, te agradezco muchísimo por habernos esclarecido mucho el panorama aquí en Contracara, en TLV1. Mil gracias. Estaremos en contacto en breve, porque es importante ir viendo cómo se va desarrollando y especialmente cómo se van perfilando ya las encuestas, llamémoslo, si llega a haber alguna seria, a medida que nos vayamos acercando al 1 de julio. Así que mil gracias y estamos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder mostrar al mundo la situación de México. Es siempre un placer estar en tu pantalla, querido Juan Manuel, y estaremos al pendiente para darle seguimiento a este asunto. Miguel, seguiremos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Interesantísima la conversación con Miguel Salinas Chávez, nos dio un pantallazo general de lo que es la situación de cada candidato, cuál es la visión. Lo que sí vemos es que hay una disparidad de unificaciones, ¿no? La coalición por todos por México, el otro es coalición por México al frente, otros juntos haremos historia, en fin. Pero hay muchos partidos. Bueno, acá, como decía Carlos Menem en su momento, la política es el arte de lo posible. Creo que es un dicho viejo. De todas maneras, rezamos siempre por México, que esté encaminado en lo mejor, que la sociedad pueda encontrar su vida cotidiana resuelta, no sea el problema de las drogas, en fin, todas estas promesas políticas que suelen ocurrir y que los han traído a este desgaste. También vemos que muchos gobiernos que han pasado, entre comillas populistas o de izquierda o progresistas,
que de alguna manera tomaron políticas económicas que terminaron devaluando la vida de los ciudadanos y que después vienen estas nuevas recetas, ¿viste? Como el péndulo que va para el otro lado, nuevas recetas pro mercado, liberales, ¿no es cierto?, de una gran apertura económica, etcétera, que implica volver a sentenciar, y nuestros países a sentenciar económicamente, ¿no? Y vamos perdiendo siempre terreno, ¿no? Poco a poco es como que vamos, pasa un gobierno y cada vez vamos cayéndonos en peores circunstancias. Esperemos que México también no sea el caso de lo que nos pasa a nosotros o les pasa a tantos países hermanos. Ojalá que así sea y que las elecciones se den normalmente y que se proteja la vida. Ojalá el voto católico tuviera tanta fuerza acá en la Argentina como lo tiene en México. Dios quiera que así sea, porque encaminaría al país en una línea un poquito más normal, ¿no? Menos violenta, que es lo que estamos viendo en muchos sectores. Los espero en otro capítulo de Contracara aquí por TLB1. Toda la verdad primero. Gracias por acompañarme.